Bueno, seguimos acá en la segunda parte de la entrevista. André, yo quería preguntarte en relación a lo que venías narrando de la producción del mensaje en relación al cuidado, a la prevención, esto de tener en cuenta la construcción del problema, las particularidades de las comunidades, no pretender transmitir información y con eso querer generar cambio de hábitos. Por ahí quería preguntarte, como integrante de un equipo de salud, ¿qué tips nos podrías dar como para orientar un poco en un contexto tan particular como el que estamos viviendo, en este contexto de pandemia, de lo desconocido, donde reina la incertidumbre, donde no es fácil ver cómo responden las comunidades a un evento tan nuevo y disruptivo a nivel mundial, donde no tenemos ejemplos a seguir, porque todo se está construyendo sobre la marcha, o por ahí ejemplos de otras pandemias de otro tipo, ¿no? Pero en relación a lo que nos está ocurriendo ahora a nivel mundial, ¿qué tips nos darías como orientadores en esto de la construcción del mensaje en relación a lo que es el cuidado y la prevención? Yo lo que humildemente plantearía, reforzando esta idea de que comunicación es mucho más que la información, me parece que lo que deberíamos procurar los equipos de salud es acompañar a la población, porque esta pandemia lo que trae, lo que pone en escena es un alto nivel de incertidumbre, modifica las prácticas sociales, no solamente impacta a nivel del cuidado de la salud, sino que modifica la manera de pensar el vínculo con los otros, modifica nuestro estar en el mundo con los otros, nuestra idea de sociedad, nuestra idea de vínculos, eh, nuestra idea de futuro. No sé, no quiero exagerar, pero me parece que traspasa las fronteras del cuidado de la salud, claramente. Entonces me parece que se trata que excede la transmisión de información, porque si nosotros pensamos nuestra propia cotidianidad, estamos todo el tiempo recibiendo información sobre el COVID. Estamos todo el tiempo, las 24 horas, todos los canales. Cuando uno ingresa a googlear, lo primero que aparece es COVID, es decir, estamos padeciendo una instancia de sobreinformación. Y a veces el exceso de información también genera mucho malestar y mucha preocupación. Me parece que es decisivo en este paisaje social que estamos habitando, signado por la incertidumbre, la angustia, altos niveles de psicosis también. No sé si justificados o no, yo no tengo por qué ponerme en esa posición, pero me parece que más que nunca los equipos de salud tienen una centralidad comunicacional, sanitaria, como queramos denominarla, en poder acompañar a la población para que pueda decodificar esto que está sucediendo, para poder acompañar, para decir qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo, qué está haciendo el Estado para protegernos, y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos también para contribuir a esa protección. Me parece que es eso, me parece que esto que está sucediendo pone en evidencia más que nunca que la comunicación no es un asunto solamente de medios, sino de todos los actores que tenemos, digamos, injerencia y que estamos implicados en el cuidado de la salud. Y en ese sentido, los equipos de salud tenemos un lugar absolutamente central. No, que digamos, la comunicación no solamente es mediática, sino también es comunitaria e interpersonal. Y bueno, todos tenemos que trabajar en eso. Ese sería digamos, el tip
que se me ocurre es ese, que los equipos de salud no nos corramos y que cuando lleguen población angustiada, con incertidumbre, con temor, podamos dedicarle unos minutos a poder hablar y acompañar, digo, y poder recibir a la población, a los usuarios y para poder favorecer el cuidado desde este acompañamiento. Sí, nos estás haciendo pensar muchísimas cosas, algunas que estaban quizás previstas que podían suceder en el intercambio y otras no, y tomo algunas palabras como la que dijiste de decodificar, ¿no? Decodificar, deconstruir, desarmar, resignificar los mensajes, ¿no? Y en esto que vos decís, que no alcanza solo con la transmisión, porque somos sujetos, personas, los que escuchamos, leemos, recibimos esa información y la podemos estar analizando o interpretando según nuestros miedos, creencias, según cómo es nuestro contexto, nuestra situación de vida, y me parece que tenemos que estar como trabajadores de la salud, muy atentos a estos, ¿no? A que podemos estar transmitiendo algo que para nosotros es claro, pero que no necesariamente es claro para los otros, ¿no? Y absolutamente. y algo porque se me fue ahí la pantalla, disculpen. Y también pensaba en esto que nuestros compañeros puntanos o de San Luis, en esto desde a nivel nación y de las provincias, poder tener esta mirada general, pero también particular y singular, ¿no? Porque quizás, como vos decís, hoy por hoy estamos sobreinformados y es muy difícil saber qué hacer con tanta información cuando estamos atravesando quizás una situación diferente, y que esa información nos sirva para tomar decisiones en pos de nuestro cuidado, ¿no? Y con esto de poder trabajar que la información o los datos como información para la toma de decisiones en diferentes niveles. Bueno, yo te quería hacer un par de preguntas más que las habíamos pensado también con el resto. Quizás para cerrar, y en relación a que la actividad anterior también tuvo que ver con el abordaje o con poder llegar a los conceptos teóricos a través de lo que fue la pandemia de VIH, si vos identificás que hay cosas que se repiten, que hay cosas nuevas, y que hay en relación a cómo se construyen los mensajes y a los destinatarios y a quienes participan en la construcción de estos mensajes, que consideres que tenemos que estar atentos, precavidos no, advertidos, y bueno, y ese análisis de haber atravesado esa pandemia, o esas pandemias, y esta actual, ¿qué reflexión te trae o qué consideraciones te surgen, ¿no? Sí, cada problemática de carácter epidémico trae un cúmulo de cuestiones particulares, ¿no? Por ejemplo, es característico del VIH esta cuestión moral, esta mirada moral, digamos, los tabúes respecto de la sexualidad o de la muerte, digamos, tiene toda esa connotación de cuestiones que son difíciles de procesar socialmente. Para mí esa sería una característica que tiene el VIH. Después el dengue, bueno, tiene otras particularidades, que es también una problemática para la cual no hay vacunas, que interpela a la población a tener que trabajar permanentemente, es una problemática de carácter vectorial,
es difícil de comprender, que, que la transmisión es mediada por un vector, que tiene que estar... Entonces hay toda una complejidad, por ejemplo, respecto del dengue, de comprender y de transmitir por las particularidades que tiene, o esto de tener que estar apelando permanentemente al descacharrizado, a desalentar la fumigación, ¿no? Digamos, cada problema de salud tiene sus propios vericuetos y particularidades. Y respecto a lo estrictamente pandémico, ¿no? Las grandes pandemias, yo comparando, recordando la pandemia de H1N1 del año 2009, recuerden ustedes que tuvo menos alcance mundial y se resolvió también en menos tiempo. No sé si ustedes se recuerdan. Sí. Los primeros casos, porque yo tuve que escribir un artículo sobre esa pandemia, y además estaba trabajando en comunicación. Los primeros casos llegaron a la Argentina, aparecieron en la Argentina a mediados de mayo, creo, aproximadamente, que eran personas que habían viajado a Estados Unidos a un torneo, y bueno, y digamos, empieza a circular, obviamente, a través de viajeros que regresan a Argentina, H1N1, pero hasta julio, digamos que durante un mes y medio, 2 meses, más o menos el problema se resuelve. Y si ustedes recuerdan, se plantea un distanciamiento, pero relativo, porque son pocas las actividades que se suspenden. Se les da licencia a todas las personas que tenían mayores condiciones de vulnerabilidad, las mujeres embarazadas, las personas con diabetes, con enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. Se suspenden las clases, se adelanta la suspensión de las clases 15 días, porque después venían las vacaciones de invierno, pero digo, no tuvo el mismo impacto que está teniendo esta pandemia, con este confinamiento de mucha mayor intensidad que esa. Con lo cual, yo creo que esta no tiene, y comunicacionalmente también le agrego, la pandemia se vivió en otro escenario comunicacional en donde no había redes sociales, con lo cual la diseminación de la comunicación estaba más centralizada en los medios tradicionales, radio, TV y prensa gráfica, y eso tuvo un impacto muy diferente que el que está teniendo ahora en una era de gran preeminencia de las redes sociales, donde la multiplicación de la información es mucho más capilar y mucho más intensa, con lo cual estamos hablando de 2 escenarios diferentes. Este escenario es de mayor gravedad, digamos, de mayor severidad, porque implica un confinamiento mucho más intenso, porque atañe a muchos más países del mundo, porque llevamos mayor tiempo en este estadio de confinamiento, porque hay mayor desconocimiento de la enfermedad, del virus, que el otro era un virus, no soy una especialista en el tema, pero no dejaba de ser un virus de influenza, y este es un coronavirus, es otro tipo de virus, y hay mucho mayor nivel de incerteza, y me parece y además nosotros estamos pensando en el medio del ojo de la tormenta, con lo cual tenemos muchas más cuestiones irresueltas. Me parece que hay grandes diferencias entre la pandemia del 2009 de gripe A, H1N1, que tuvo una duración mucho más limitada y mucho menor alcance que esta, que viene modificando nuestra percepción sobre la salud, pero también sobre el mundo, sobre el otro, sobre los equipos de salud. Fíjense hasta dónde llega que hay aplauso. Yo ahora no sé si se continúa eso, pero hasta hace un tiempo convivían las escenas de reconocimiento a los equipos de salud por el gran esfuerzo que están haciendo,
con ese aplauso de las 9 de la noche, conjuntamente con estas escenas de discriminación y de estigmatización precisamente a los equipos de salud, que son los que están trabajando para el cuidado de toda la sociedad, ¿no? Entonces, esto está todo el tiempo, la pandemia nos está enfrentando a estas cuestiones absolutamente paradojales, que las estamos procesando mientras se está dando, ¿no? Con las herramientas que tenemos. Y ahí quizás retomo una palabra que usa mucho el doctor Kaufman, que es las tensiones, ¿no? Que se dan, siempre hay tensiones en los campos, que los campos requiere construcción de diferentes saberes y más, en esto que vos decís, bueno, quizás estamos en un momento con un montón de redes o canales comunicacionales y con información que la estamos generando y conociendo momento a momento, esto de que es un momento que apela, por más que quede ya como una frase hecha, pero a la solidaridad y al cuidado entre todos, y a la vez también resurgen situaciones de discriminación o estigmatización, y bueno, y también estas tensiones que venimos viendo en cómo se fueron construyendo los mensajes en comunicación para la salud y para el cuidado, por ejemplo, esto que decíamos, ¿no? Mucho entre concientizar y sensibilizar, entre informar y generar procesos con información, entre personas con factores de riesgo y caso sospechoso o población de riesgo. Bueno, nos hace pensar muchas situaciones, y como vos decís vos, que ahí fue como estando en el ojo de la tormenta, ¿no? Entonces, lo necesario que es el trabajo conjunto, el trabajo en equipo, el diálogo, ahí retomando también algunos conceptos del primer módulo, ¿no? Sí. Saben que yo estuve hace tiempo, me parece muy interesante, estuve hace tiempo en Villa Azul, en un operativo estos operativos de detectar. Andrés, entonces, si querés contar que Villa Azul, sí, en la provincia de Buenos Aires, para que nos están escuchando en San Luis. Sí, fue un barrio popular, donde se detectaron gran cantidad de casos, ¿no? Por las condiciones de vida de la gente que obstaculizan este distanciamiento social, ¿no? Y bueno, mientras nosotros en Quilmes, pertenece al partido de Quilmes, de corazón del conurbano bonaerense. Entonces íbamos con un grupo de epidemiología y de promotores de la salud recorriendo las casas para hablar con la comunidad, ver quiénes habían presentado síntomas que podrían hablar de COVID, para, bueno, poner en práctica la detección, etcétera, etcétera. Y mientras nosotros íbamos casa por casa, pasaban permanentemente una camioneta del municipio con un leitmotiv permanente que decía, bueno, no, nadie es culpable, ese era el leitmotiv. No hay nadie culpable del COVID, seamos solidarios, bueno, digamos como que ellos en el municipio habían elegido para acompañar como trasfondo esa campaña de detección este mensaje de abolir la estigmatización. Porque ustedes saben muy bien que una de las características que conlleva este COVID es el riesgo de que aquel que tiene este virus se convierta en un blanco a atacar, como si, digamos, todos nos tenemos que cuidar, digamos, individualmente, por nuestro bien, por el bien de nuestra familia y también por el bien de la sociedad. Pero también uno tiene que tener en claro que la gente que contrae COVID no es enemiga de la sociedad, digamos, no es un peligro social.
Y esto, por más que uno lo aparezca así como, yo lo digo groseramente, esto aparece en términos prácticos, aparece todo el tiempo esta cuestión de estigmatizar a aquellos que tuvieron la mala, no sé si la mala suerte, pero de padecer este virus, ¿no? Y bueno, y me parece que eso también es una labor de los equipos de salud. Tratar de, con nuestros actos, enfrentar esta estigmatización y tratar de construirla para que la población no la reproduzca. Porque lo peor que podemos hacer es reproducir, esto va en desmedro del cuidado de la salud. Si nosotros reproducimos como equipo de salud y le damos vía libre a esta estigmatización. Porque además uno tiene que pensar el cuidado de la salud desde un lugar más amplio, desde un posicionamiento, desde la mirada de género, desde el derecho a la salud, desde una mirada también intercultural. Y esto implica sí o sí no estigmatizar y no discriminar al otro, a este otro que forma parte de mi comunidad, ¿no? Es punto de partida. Bien, bien. Bueno, yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Esperamos que quizás podamos repetir alguna otra entrevista o alguna otra instancia de intercambio. Desde ya muchísimas gracias por la participación. Y no sé si alguna de mis compañeras quiere hacer algún comentario más, aprovechar para algún aviso parroquial para los participantes de la diplomatura, que vas a estar llegando esta entrevista, que esperamos les sea de utilidad o aporte a la elaboración de la consigna, que no es más que una consigna que intenta ser un ejercicio, un reflejo de lo que nos sucede a diario, nos puede suceder a diario en el trabajo en salud, ¿no? André, bueno, ante de todo, gracias por la entrevista y por todo lo que nos contás y todo el recorrido que hiciste. Yo, para los alumnos, que me parece muchas cosas que dijiste importantes, pero esto que hablamos último como de la diferencia entre esta pandemia y otras, y todo lo que hablaste de distinto del proceso, digamos, del COVID en particular, el proceso de la enfermedad que mucho no se conoce, pero también esta presencia de las redes hace tan distinto a esta pandemia que a otros. Creo que eso y las otras cositas que mencionaste va a ayudar mucho para la elaboración de la consigna, porque uno de los puntos era eso, ¿no? Como las acciones que se implementan para la promoción de hábitos saludables. Es igual siempre que en este marco de esta pandemia, qué cosas distintas hay en esta pandemia que pueden hacer más fácil o más difícil implementar ciertos hábitos saludables. Así que me parece que pueden retomar un montón de las cosas que dijiste para aportarlo en este trabajo final. Bueno, me alegro. Agradecer la presencia de André. Para mí, más allá de los aportes puntuales a la materia, siempre es un aprendizaje escucharte, así que un gusto como siempre. Quería decirte eso. Yo también quería agradecerle a Andrea que esté presente con nosotros y también mencionar que nosotros 5 y particularmente Andrea es la responsable de estar trabajando donde está ocurriendo el 80% de la epidemia en la Argentina. Por lo tanto, la información, la experiencia y el trabajo que se ha volcado en esta entrevista y en lo que ha comentado Andrea está sustentado desde una experiencia fuerte y potente que tiene que ver con su trabajo, su responsabilidad y su actividad, donde más fuertemente está impactando la epidemia,
tanto por la cantidad de infectados, las condiciones de vida, el contexto social, económico y por el nivel de letalidad que tenemos en el país. Así que me parece que lo significativo es que la palabra de Andrea tiene un sustento y una capacidad de argumentar su discurso conceptual y teórico sumamente importante. Así que muchas gracias, Andrea, por estar presente, pero también gracias por lo que estás haciendo. Bueno, gracias a todos, Romy, Rodi, Vane y Lili. Muchas gracias por este encuentro, gracias por la invitación y esperemos que les sirva a los estudiantes para poder pensar en generar prácticas que estén claramente alineadas con el derecho a la salud, ¿no? Que me parece que eso es lo que tenemos que estar defendiendo en la Argentina en esta etapa de reconstrucción. Así que bueno, un placer, les mando muchos abrazos a todos. Gracias. Abrazos de codo. Abrazos de personalmente. Chao. Codazos. Gracias. Codazos Chao, gente. Nos vemos.